Bueno, compañeros, compañeras, buenas tardes una vez más. Nos encontramos acá en la tercera clase, el tercer encuentro de este seminario. La clase de hoy es el cambio del orden mundial. Nos va a estar acompañando Florencia Cariñano, así pronuncio bien, en una introducción y después la clase la va a estar dando Carlos Raimundi. Bien, repito, la clase de hoy se llama El cambio del orden mundial. Mañana sábado vamos a tener en la clase 4, que es retomar la senda. Para abrir esta clase pensamos en Florencia justamente porque es una compañera cuya formación es licenciada en Relaciones Internacionales, fue directora nacional de Migraciones y actualmente está como diputada nacional en Santa Fe. Así que, Florencia, bienvenida. Te voy a pasar la palabra para que des un marco general de la situación de Argentina en cuanto a las relaciones internacionales, las relaciones exteriores, y nada, que puedas expresarte y darle un marco general. Bueno, gracias Marilyn por la invitación. Y la verdad que ayer el compañero de Coronda venía justamente escribiéndome que tiene que haber estos marcos de capacitación, Maxi, seguro que estás ahí, tan necesarios para todos los compañeros, para poder saber qué estamos para poder entender en dónde estamos parados, para poder entender cuán equivocado, a mi entender, y probablemente Carlos coincida, pero con mayor rigurosidad académica, cuán equivocada es la política exterior de este gobierno. Cuando un gobierno asume, lo primero que tiene que saber es la foto del momento, la foto mundial, del orden mundial, del orden económico mundial, pero sobre todo poder interpretar hacia dónde van, hacia dónde esa capacidad de poder interpretar la política internacional, que como dijo Perón es la verdadera política, la tienen los grandes estadistas, que no sería el caso de Milei, ¿no? Que podemos titularlo como un títere de la derecha mundial, eh, a las órdenes de, en este caso, Estados Unidos. Estamos viendo una política muy parecida a lo que fue la política exterior menemista, con una alineación automática hacia Estados Unidos, metiéndonos en problemas o en discusiones que no nos llevan a nada bueno, en lugar de poder entender cómo fue cambiando este orden mundial del cual, del cual seguramente Carlos va a hablar con más desarrollo. Yo a mi entender, yo creo que hay tres fotos que hay que poder hacerse para poder entender los cambios y dónde estamos parados hoy. En 1945, hice algunos apuntes para no olvidarme, después de la Segunda Guerra Mundial, llegó la bipolaridad, la Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia. Ese es el mundo donde Perón básicamente lo supo interpretar muy bien y nunca se enganchó justamente en esta bipolaridad, sino que de ahí nace la tercera posición, donde entiende que tiene que hacer lo correcto para insertar a Argentina en el mundo y negociar con quien le convenga a Argentina y no engancharse en una discusión que no era nuestra, no era propiamente nuestra. Pero en ese momento, en 1945, teníamos un mundo bipolar. Después después de la caída del muro de Berlín, bueno, quedó en pie solamente Estados Unidos. Vino la unipolaridad y Estados Unidos como eh, protector, jefe, indicador de todo de lo que estaba bien y de lo que estaba mal en el orden mundial, con sus reglas, por supuesto. Que duró bastante la primacía de Estados Unidos, y yo tomaría una tercera foto que probablemente muchos la van a poder discutir o van a interpretar que hubo antes otras. En el 2022, con la cumbre en el centro de Asia de Samarcanda, donde estuvo el primer ministro indio, estuvo el presidente de Rusia y el presidente chino. Y ahí claramente nos muestra un cambio de orden mundial con una multipolaridad diferente, donde se incorporan otros actores claves para el mundo y para la economía, sobre todo argentina, como es China, como es Rusia y como es India. India, que venía muy atrás en la carrera de las grandes potencias
y empezó a tener un desarrollo importantísimo que hoy muchos de los países están empezando incluso a reemplazar lo que compran de China por India. O sea, hay que mirar y mucho a India porque entiendo que es lo que viene. China ya está. China es un actor, un jugador enorme que no podemos ignorar, al cual nos llevan todo el tiempo a ignorar, porque cuando asume Milei, fíjense lo desconectado del discurso, de la mala lectura, no sé si mala o a propósito quizá, cuando asume Milei habla de comunismo y capitalismo, volvió al 45, volvió a la bipolaridad del 45 en lugar de entender el mundo multipolar que estamos hoy y, y los BRICS, básicamente, tratar de retirarse de todo aquel ámbito a donde Estados Unidos no quería que estemos. Bueno, tuvimos la presencia de varios dirigentes norteamericanos casi instándonos a que abandonemos todo tipo de inversión china, cuando los gobiernos anteriores, y peronistas sobre todo, habían entendido que China era un modo de financiar el desarrollo argentino, era un lugar donde teníamos que conectarnos, era un lugar sobre el cual recostarnos para poder obtener financiamiento internacional que no sea solamente el de Estados Unidos y que nos condicione de la manera que nos condiciona Estados Unidos. Hoy China e India suman casi la mitad del PBI mundial. Fíjense de lo que estamos hablando, de dos potencias que se llevan absolutamente todo. Bueno, y ante esto nosotros creo que el gran desafío que tenemos ante estos gigantes asiáticos, más Estados Unidos, continúa siendo una potencia mundial, eh, tenemos que potenciarnos como región. Y es justamente lo que no está haciendo Milei. Milei, ¿qué hace? Se está empezando a retirar de todos los organismos multilaterales, ya llámese Organización Mundial de la Salud, está casi menospreciando al Mercosur, cuando el Mercosur, junto con lo que fue, debería haber sido la UNASUR, que fue una gran herramienta para pensar la región. Pensemos que el continente latinoamericano, o Latinoamérica, tiene una de las mayores reservas de minerales, de agua dulce, de petróleo, una biodiversidad, litio, cantidad de profesionales formados, digo, con una población que es joven en relación a lo que es Europa, sin guerras, digo, tenemos un contexto eh, digamos, casi ideal para poder insertarnos y empezar a desarrollarnos en un mundo multipolar. Pero vuelvo a lo mismo, digo, Milei decidió jugar otras cartas, que no son ni más ni menos que las de la derecha. Cuando los gobiernos de derecha asumen, los gobiernos de derecha que se han formado todos en las universidades norteamericanas, juegan para su dueño, su líder, que es Estados Unidos. Y lo que menos quieren es el desarrollo eh, industrial como tecnológico de nuestros países. Eso no solamente pasa acá, lo hemos visto en Bolivia cuando gobernó la derecha, lo vemos en Colombia cuando gobernó la derecha, vemos la cantidad de imposiciones que le están poniendo a Venezuela, a Cuba. Digo, es la típica política económica de la derecha, brindarle lo que Estados Unidos necesita sin pensar en el desarrollo económico e industrial de sus propios países. Y en esto no podemos dejar de pensar que junto con lo que estamos hablando, cómo fue el rol del Estado en estos países. Cuando nosotros hablamos del rol del Estado, no podemos dejar de mirar a nuestro vecino Brasil, un rol del Estado presente, Brasil, China, que han generado instituciones que generan créditos y financiamientos para bancos, instituciones que generan créditos para proyectos de inversión e investigación, algo que en Argentina estamos desfinanciando. Estamos, digamos, a contramano absoluta de lo que pasa en el mundo. Incluso si Milei fuese tan buen alumno de Trump, debería seguir las políticas de Trump. Y las políticas que está haciendo Trump son contrarias a las que estamos haciendo nosotros. Trump tiene un país donde protege a determinados sectores industriales muy importantes para la economía y para la generación de empleo estadounidense. Bueno, acá no sucede. Acá es todo lo contrario. Es la apertura indiscriminada de las importaciones sin tener en cuenta absolutamente en nada la matriz productiva argentina.
ha generado DNU donde básicamente va en contra del desarrollo productivo argentino. Parece que es como una cuestión de que está mandado a hacer eso para destruir determinados, sobre todo determinados sectores que producen empleo. Sí defendiendo algunos intereses muy concretos que no son argentinos, como fue, por ejemplo, cuando el Congreso, no nuestro bloque, pero el Congreso aprobó el RIGI, donde es un régimen de grandes inversiones que nos lleva de nuevo a un modelo extractivista y colonialista, donde no se ve el valor agregado en lo que se produce en Argentina, donde el que todo que venga, todo aquel grupo inversor que venga a invertir se puede llevar absolutamente todo sin tener que dejar nada en Argentina, no necesita generar trabajo, no hay un compre argentino, es un modelo absolutamente extractivista y con un alto nivel de endeudamiento. Ese es, digamos, con un nivel de endeudamiento alto, un modelo extractivista y un modelo financiero especulativo. Ese es básicamente el modelo económico que tiene hoy la Argentina, su política exterior. ¿Ustedes han visto que Milei haya hecho alguna gira con empresarios argentinos para ir a vender lo que produce Argentina, como se hizo en anteriores gobiernos nuestros? Bueno, ni una. Cada vez que se relaciona con Estados Unidos para ir a eventos de la derecha norteamericana o con Israel. Pero no hay una sola misión comercial que haya sido impulsada desde esta Cancillería para mostrar lo que produce Argentina. Porque básicamente Argentina cada vez produce menos. Ese es otro problema que tenemos. Cada vez producimos menos. Cada vez estamos más al servicio de aquellos grandes capitales que quieran venir a especular y que quieran venir a llevarse todos nuestros recursos naturales sin dejar nada a cambio. No tenemos inversión en ciencia y tecnología, no tenemos obra pública, llámese rutas por donde se transporta lo que se genera en Argentina para exportar, llámese nuevos gasoductos, llámese centrales nucleares, llámese termoeléctricas. Al contrario, estamos entregando las termoeléctricas a grupos extranjeros. Estamos cediendo soberanía energética en un momento donde también, y no lo mencioné, donde también nos agarró la guerra con Rusia y Ucrania, que fue muy afectado en nuestro país porque claramente somos importadores de energía y exportadores de commodities. Aumentaron las commodities, que eso nos vino bien, pero también aumentó la energía. Y al aumentar la energía, aumentar las commodities, eso te traduce en inflación, que fue lo que le pasó a la última parte del gobierno anterior de Alberto Fernández. Entonces, tenemos un modelo de un régimen de inversiones que no termina de arrancar, porque aún así, regalándole los recursos naturales, Argentina hoy es un país peligroso. Peligroso porque la dirigencia que lo maneja no genera confianza en ninguna empresa multinacional, porque si vos abrís hoy un diario, lo que ves es un presidente acusado de una estafa libra, acusado de que la hermana se lleva coimas, ves un país sobreendeudado, y eso lo puede leer cualquier grupo económico que quiera venir a Argentina, el problema enorme que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, sabiendo que Argentina no va a ser, no va a tener la capacidad jamás de pago de lo que ha tomado. Entonces, y no es que, a ver, no está mal endeudarse en tanto en cuando el endeudamiento vaya a los argentinos. Acá el endeudamiento va a frenar la suba del dólar. Entonces, todo lo que ha tomado hasta ahora con el nuevo crédito que le ha dado el Fondo Monetario Internacional ha ido a frenar la suba del dólar y aún así no pueden frenarlo porque el dólar planchado es imposible también para algunos sectores productivos como es el campo en este país. Nosotros tuvimos aún dado, fíjense cómo a pesar de las grandes crisis económicas que tuvieron el mundo entero en el 2008, nosotros en el 2008, cuando el mundo se estaba cayendo, recuperamos aerolíneas argentinas, recuperamos soberanía, recuperamos una empresa clave. Se le pagó el fondo. Cuando se le paga al Fondo Monetario Internacional, Néstor Kirchner, se empieza a construir la tercera central nuclear en la Argentina. Desendeudándonos, empezamos a generar desarrollo nuclear. De los pocos países en el mundo
un club selecto en el mundo que hoy genera energía nuclear. Empezó con Perón, volvemos, en el 45 con Perón, entendiendo que no tenía que depender ni de Estados Unidos ni de Rusia. Empezó la energía nuclear, la continuó Néstor Kirchner, entendiendo también que tenía que haber una soberanía energética, con la construcción de una central nuclear, que la empezamos y la terminamos con el desendeudamiento del fondo. Cuando el fondo se va, pudimos hacernos eco de todos los recursos y recuperar aerolíneas, recuperar el ANSES, las jubilaciones para todos los argentinos y construir hasta una central nuclear, que cuando habíamos empezado a construir la cuarta central nuclear que venía con tecnología china, cuando llega Macri y se vuelve a endeudar con el fondo, se frena la construcción de la cuarta central nuclear. Fíjense, desendeudamos, generamos energía nuclear. Nos endeudamos, paramos la cuarta central nuclear y ahí aliándonos con un aliado fundamental como era China, que nos daba el financiamiento, que era lo que estábamos necesitando. Entonces, cada vez que nos endeudamos, paramos el proceso de desarrollo productivo en este país. Cada vez que nos endeudamos. Vino Macri, se endeudó, paró la cuarta central nuclear. Y no solo que paró la cuarta central nuclear, sino que vino Estados Unidos de nuevo con Macri, como lo está haciendo ahora con Milei, a decirle, China no, hacer todo lo posible para que los chinos se vayan y para que nosotros solamente tengamos alineamiento automático con Estados Unidos. Para, o sea, como para hacer una síntesis, el problema, yo no sé si es de lectura o de intencionalidad política. Una intencionalidad política que todos los gobiernos de derecha, como fue el de Menem y como vuelve a ser el de Macri, como vuelve a ser el de Milei, nos llevan siempre a Estados Unidos. Donde Estados Unidos nosotros tenemos también economías muy complementarias, donde a ellos no les conviene nuestro desarrollo económico y donde siempre tratan de pisarnos con cuando se habla de inversión tecnológica. Entonces me parece que el problema es de fondo y con el fondo. Y el problema va a seguir siendo de fondo si Caputo, si Stutzenegger, si Bullrich, los mismos que hicieron que explotara el país con Macri, los mismos que estaban en el gobierno de la Rúa, siguen haciendo de las suyas y no pagan. ¿Por qué? Porque eso les permite volver cada vez que quieran a seguir endeudando a Argentina, sobreendeudándola y no tener ninguna consecuencia. Y esto se vuelve a repetir. Es un modelo que si no hacemos que los que las hacen la paguen, porque es mentira, como dice Patricia Bullrich, que las hace las paga, el problema es de fondo. Si los que endeudan a Argentina lo hicieron, Stutzenegger lo hizo con De la Rúa, lo hizo Caputo, lo hizo Bullrich con Macri, y volvieron sin una causa penal a volver a sobreendeudar al país para llevarse frondosas comisiones, que hoy vimos un título de uno de los diarios donde dice que no sabemos dónde está el oro de la Argentina, ni tampoco puede acceder la Auditoría General de la Nación a los convenios que firmaron para endeudarnos, y son los mismos de siempre los que las hacen, pero no las pagan. El problema va a seguir siendo de fondo. Hasta que los tipos no puedan responder con su propio patrimonio y ir a dar cuentas a la justicia de lo que están haciendo, el problema va a seguir siendo de fondo. Y siempre es con el fondo, porque cuando empezamos a caernos del mapa, el único prestamista que tiene Argentina es el Fondo Monetario Internacional a tasas usureras. Entonces me parece que estamos en una política exterior muy parecida a la de los 90, errada absolutamente de lo que está pasando, no queriendo relacionarnos con las grandes potencias asiáticas, no entendiendo, yo creo que también es por desconocimiento, no entendiendo cuál es la matriz productiva de Argentina, qué produce Argentina, cuáles son las potencialidades, o sin importarle quizá, entendiendo pero sin importarles porque son serviles al modelo de derecha argentina, donde Argentina siempre fue el patio trasero de Estados Unidos, la zona de influencia de Estados Unidos, y sirvió para solamente exportar commodities. Bueno, hubo 12 años donde la exportación de commodities se acabó y se empezó a generar valor agregado. Ahora, si nosotros no podemos entender que tenemos que hacer como los grandes
gigantes asiáticos como China, como Singapur, como, como India, que han tenido un Estado presente durante décadas con un plan rector de lo que debía ser la inversión en salud, en educación, en ciencia y en tecnología, que ha hecho que hoy sean potencias mundiales, no vamos a poder nunca poder tener una soberanía económica, pero menos todavía una soberanía política. Si no entendemos que tiene que ser un Estado inteligente, asociado con el sector privado, como lo es en Brasil, con una burguesía que piense en los intereses nacionales, como es la burguesía eh, de San Pablo, que es muy diferente a los empresarios argentinos, que piensan en el desarrollo económico de su país, que piensan en el empleo, que piensan en cómo potenciar los sectores más importantes de nuestro desarrollo económico, este país no, vuelvo a decir, el problema va a ser con el fondo, porque vamos a terminar siempre pidiéndole al fondo, y de fondo, porque son los mismos actores que se repiten en la historia, los que vienen, endeudan a Argentina, se mandan a mudar, y cuando vuelve un gobierno de derecha, que es funcional a la derecha mundial, vuelven a hacer de las suyas y se van como si nada. En tanto en cuanto estas personas, estos funcionarios públicos, no paguen con su propio patrimonio, acá no va a haber una solución porque se van sin ningún tipo de culpa y vuelven como si fuesen los grandes jugadores de la economía internacional. Entonces, me parece que nosotros tenemos claro cuál es nuestro desarrollo, cuál es nuestra política exterior. No casarnos con nadie, somos, en eso digo, no hay mucho para cambiar de lo que dijo Perón, la tercera posición. No tenemos que estar en ninguno de los bloques, sino negociando absolutamente con todos y de la mejor manera posible, que es en conjunto con el resto de los países de Latinoamérica. Claramente Argentina sola nunca va a sacar las ventajas comparativas que puede sacar en un bloque con el Mercosur, donde se puede negociar en conjunto y con un actor tan importante como Brasil, en vez de pelearnos con Brasil y llamarle comunista, unirnos a Brasil, unirnos a Colombia, unirnos a todos los países del Mercosur y salir a negociar con los que le convenga a Argentina, como lo hizo Perón durante la Segunda Guerra Mundial, como lo hizo Cristina entendiendo, y la cantidad de viajes, Néstor y Cristina, que hicieron a China, entendiendo que China es un jugador que no se lo puede ignorar y se lo tiene que tener en cuenta y se lo tiene que incluso generar alianzas estratégicas con China, con India. Bueno, el presidente desde que asumió no viajó una sola vez a China, no viajó una vez, ni una sola vez a India, y son dos jugadores que hoy, vuelvo a decir, se llevan la mitad del PBI mundial. Entonces estamos absolutamente desorientados en la política exterior que tenemos. Estamos con una política exterior más parecida a la Guerra Fría que al mundo actual, y eso perjudica nuestros mercados, pero sobre todo al perjudicar nuestros mercados, perjudica a nuestra gente, porque no estamos generando empleo, porque estamos entregando los recursos naturales y porque estamos sobreendeudándonos y sobre todo porque tenemos una política especulativa que nos va a llevar de nuevo a donde nos llevó Mauricio Macri cuando terminó su gobierno casi arrastrándome. Entonces vuelvo a repetir, y como para dar un cierre, nuestra política exterior le tiene que servir a los argentinos, tiene que servir para potencializar todos los sectores productivos de la Argentina y salir a vender lo que hace Argentina. Nuestra política exterior tiene que ser una política exterior de conveniencia y generar misiones comerciales. Pero para poder generar misiones comerciales tenés que tener empresas que funcionen. Por eso hoy no se está pudiendo hacer. Tenemos que tener una cancillería activa que en vez de, como salió también en los medios, pedir coimas a los ciudadanos chinos que quieren venir a la Argentina, tiene que tratar de vender todo lo que produce Argentina. El problema es que Argentina cada vez produce menos, cada vez se está entregando más los recursos naturales, no tenemos una burguesía que defienda los intereses argentinos, sino que es el sálvese quien pueda. Tenemos empresarios como Techin, que está pensando en cerrar todo e irse a otro país, en vez de poder generar condiciones hablando con el presidente, porque son los grandes jugadores. Digo, en la Argentina son 3, 4, 5, 6 jugadores grandes y todos sabemos quiénes somos.
y son los que condicionan siempre el desarrollo económico de este país. Entonces, al no tener una burguesía nacional comprometida con el desarrollo nacional, es muy difícil también poder comprometer a estos actores para que cambien el rumbo económico de este país. Por ende, lo que nos queda es que el rumbo económico de este país va a cambiarlo solamente la gente con su voto y poder volver a las condiciones donde nos dejó Cristina cuando se retiró en el 2015 con una plaza llena, ovacionándola y con un país desendeudado, como lo dijo incluso Duhovne, un país desendeudado, con relaciones económicas y con acuerdos firmados con China, con Estados Unidos, con Europa, con todos los países, sin casarnos con nadie, entendiendo que el desarrollo de nuestro país tiene que ser siempre en la defensa de los intereses económicos y para eso hay que ser proteccionista con aquellos que necesitan del Estado eh, y tener un Estado con una política de acá a 20 años, donde no, el que venga no entienda que el Estado es un estorbo, como lo hace Milei, sino que el Estado tiene que estar justamente para poder darle inversión a la ciencia, a la tecnología, a la obra pública y para poder dar protección a aquellas industrias que necesitan de la protección del Estado porque generan trabajo. Así que lo mío fue un pantallazo de cómo estamos hoy, de lo equivocado, de la equivocada política exterior que se está llevando a cabo, de la mala lectura o de la mala intencionada lectura que se está llevando a cabo por parte del gobierno nacional, con un desinterés absoluto por la política exterior, donde el presidente, vuelvo a decir, solamente ha hecho viajes a Estados Unidos e Israel y no justamente para potenciar las virtudes de nuestro país, sino para meternos en conflictos cada vez que vuelve de ahí y habla, en lugares donde los argentinos no tenemos nada que ver y en lugar de defender a nuestras industrias, lo que hace es generar las condiciones para desregular absolutamente la economía y generar la libre importación, como en el caso de nuestra provincia de maquinaria agrícola, que está matando a todo el triángulo de Armstrong, las parejas, donde hay mucho potencial y mucho trabajo argentino, donde gobiernos anteriores justamente hacían giras al exterior para mostrar nuestra maquinaria agrícola y se vendía en el mundo, hoy están cerrando la mayoría de ellos o están disminuyendo la cantidad de empleados porque para producir necesitas mucha cantidad de gente, para vender una máquina necesitas una o dos personas. A ese país es a donde nos están llevando, un país sin CONICET, a un país donde trataron de eliminar el INTA, el INTI, y donde están desfinanciando las universidades. Claramente no hay destino más que el Fondo Monetario Internacional. Vuelvo a decir, el problema es de fondo con los que generan eso, y hasta tanto y en cuanto esas personas no paguen, probablemente podamos ganar la próxima elección, pero si en 2 años más vuelven, todo nuestro esfuerzo es inútil porque los mismos de siempre se hacen cargo cada vez que viene un gobierno de derecha. Gracias. Bueno, compañera, excelente introducción, bastante amplia, bastante profunda. Así que yo creo que, Carlos, ahí tenés para arrancar y darle con todo, ¿eh? Seguramente después, tanto Daniel Río, el secretario general del Partido Justicialista de Santa Fe, la capital, como María de los Ángeles Agnún, Marilyn Agnún, presidenta de Casa Patria de Santa Fe y también directora del Observatorio Social, Económico y Productivo, seguramente después querrán hacer algún aporte a todo este marco introductorio que diste, Florencia, y que fue, como dije antes, bastante amplio y interesante también. Pero bueno, Yo me vamos a quedo continuar. escuchándolos. Dale, dale, dale. Gracias, Flor. Vamos a continuar con la clase. Va a estar Carlos Raimundi, como habíamos anticipado. Él va a dictar la clase de hoy, que es el cambio del orden mundial. Paso a presentarlo. Carlos Raimundi es abogado, docente universitario, es diputado nacional y del Parlasur. Fue embajador argentino ante las Organizaciones de Estados Americanos, la OEA, en su sede de Washington, en Estados Unidos. Bueno, Carlos, te cedo la palabra para que puedas desarrollar tu clase y dar a compartir el conocimiento con los compañeros. Ah, esperen, antes de arrancar, perdón, Carlos. Si bien acá somos 30 participantes conectados, hay compañeros que están presencialmente en Santa Fe, así que hay más gente todavía participando de esta clase.
Así que aquellos y aquellas que quieran y puedan prender la camarita, va a estar bueno porque nos están viendo compañeros de Santa Fe Capital también. Voy a pasar en este chat, que también pueden ir dejando sus comentarios, que lo vamos a leer después o durante la clase, depende cómo se disponga la dinámica. Pero les voy a compartir el link para que dejen sus asistencias, por favor. Así que no se olviden porque necesitamos registrar la asistencia de todos y todas a medida que vayan cursando. Ahora sí, Carlos, te cedo la palabra para que puedas introducir y desarrollar tu clase. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Eh, Miren, más que una clase, tendría que ser una conversación, un intercambio. Este, en primer lugar, bueno, agradecer, expresarles el honor que significa para mí poder estar comunicado con ustedes, poder compartir con Florencia, con Marilyn. eh, y bueno, expresarles un optimismo grande, inteligente, no superficial, inteligente en el sentido de que nos va a costar mucho esfuerzo, pero que tenemos una plataforma para la reconstrucción de nuestro proyecto muy fuerte por la unidad de concepción que hay en los aspectos básicos. Yo sinceramente de todo lo que dijo Florencia no podría objetar media palabra. Así que me siento completamente identificado con esa descripción que ella hizo y no solo con la descripción, sino con los juicios de valor. Así que, en primer lugar, todo lo que yo diga es un agregado con mis propias palabras, pero a, a partir de los mismos puntos de vista, ¿no? Después, rescatar la importancia de este tipo de encuentros. Perón decía conocer para poder entender, entender para poder discernir y discernir para poder actuar, ¿no? Y bueno, lo mencionó también Florencia, la importancia de la política exterior, porque en general los temas de política internacional no se discuten en las campañas, se discuten mucho más los precios, el trabajo, las cosas cotidianas, y es lógico que sea así, ¿no? este, quién va a ganar una elección discutiendo en el almacén si India estuvo presente o no en la reunión que hubo en China la semana pasada. No sucede eso. Pero que no suceda eso no quiere decir que la política exterior, justamente como decía Perón, no esté presente de manera central, decisiva, en nuestra vida cotidiana. Son cosas diferentes. Es decir, un acuerdo como hubiera sido el ingreso al ALCA, decisión de la cual el 5 de noviembre se van a cumplir 20 años y va a haber una actividad muy importante en Mar del Plata, rememorando aquel momento, o como sería firmar un acuerdo forzado por la prensa internacional y sin discutir cada una de las condiciones concretas de ese acuerdo con la Unión Europea. Es decir, cuando hay acuerdos entre dos bloques o dos ejes políticos y económicos donde hay una brecha de productividad, una brecha de desarrollo tecnológico, de niveles de industrialización, de variables macroeconómicas muy marcadas. Esos acuerdos tienen consecuencias directas en la de protección de nuestra industria y por lo tanto en la pérdida de empleo. Entonces se termina indirectamente en el almacén discutiendo las consecuencias de una decisión de política exterior. Si la ministra de Seguridad, que no casualmente es la que encabezaba una fórmula y su vicepresidente era en ese momento, en el año 23, el mismo que ahora es ministro de Defensa, y los dos unidos firman acuerdos para sofisticar los niveles tecnológicos del espionaje interno con Israel,
eso significa, tiene una consecuencia directa en el modelo de Estado represivo funcional a la criminalización de la protesta social. Es decir, cuando un Estado más se retira de la regulación económica, más se aleja de la cohesión social y por lo tanto más necesita de la represión. Un Estado que se involucra en la cuestión económica disminuye la cohesión social y por lo tanto también relaja su presencia desde el punto de vista del aparato represivo. Es decir, hay cuestiones de la política exterior que inciden directamente en nuestra vida cotidiana. Por eso es tan importante esto, no pensarla como una cosa en abstracto. Y más en un momento donde las cuestiones internacionales están tan interconectadas que una correcta lectura de la situación internacional es fundamental para la toma de decisiones correctas en materia de política interna. Porque yo comparto absolutamente con Florencia que no se puede permanecer en una relación de dependencia crónica ni con el endeudamiento en general, ni con el endeudamiento con el Fondo Monetario en particular. Pero para poder romper esos lazos de manera estructural, es necesaria una nueva inserción geopolítica en el mundo, que siempre desde el punto de vista, que también coincido con la cuestión de la tercera posición, de lo que en el caso de nuestra provincia de Jorge Tayana señala como no alineamiento activo, y donde, siguiendo los lineamientos del propio general Perón, si hay un lugar en el mundo donde la Argentina sí tiene que estar integrada, es en el bloque latinoamericano. ¿Mm? Este, bueno, ahora también yo enseguida recomienzo con el tema, pero ahora me tomo de alguna de las cosas que decía Florencia, porque ella repitió varias veces una cosa muy importante que es, que es en Brasil, por ejemplo, la presencia de una burguesía industrial y en la Argentina la desaparición de la burguesía industrial. Ahora, si ustedes han escuchado a Cristina en las últimas intervenciones, cuando ella marca los tres grandes momentos políticos en la Argentina en que la distribución de la riqueza nacional estaba más equilibrada entre capital y trabajo, ¿no? Entre la masa correspondiente al capital y la masa salarial de la Argentina. Entonces ella pone eh, la etapa del primer peronismo, obviamente los años de la década ganada reciente, con las presidencias de Néstor y de Cristina, y pone el año 1974. El año 1974 es cuando comienza a operar lo que Perón había, el último tramo de Perón, en su tercera presidencia, había diseñado como el pacto social productivo, con un acuerdo fundamental entre el ministro de Economía, que era el representante de lo que en aquel momento era la Confederación General Económica, José Bergelbar, y donde Perón se apoyaba desde el punto de vista sindical, que era en la fuerza de la CGT, pero más allá de los problemas ideológicos, de las diferencias, de los matices, implicaba justamente un acuerdo productivo donde el Estado asumía el papel de árbitro en la puja distributiva del ingreso, pero donde se potenciaba la generación del ingreso nacional a través de una matriz productiva, ¿m? Que estaba asentada en la fuerza del movimiento obrero organizado y la fuerza del empresariado nacional. Entonces ahí yo me acordaba de una serie inglesa que se llama Sherwood. Ahora yo no me podría acordar en qué plataforma la vi, pero sí recuerdo que es una especie de docuficción, pero donde en un momento le hacen una entrevista a Margaret Thatcher y entonces ella dice que su gran virtud fue para producir el cambio de época en el Reino Unido, que inició
la fase del capitalismo financiero en reemplazo del capitalismo industrial vigente hasta los años 70, ella tenía que modificar el corazón del sistema productivo británico. Entonces, lo primero que atacó fue la propiedad de la producción minera. Ella tenía que quebrar la fuerza sindical de los obreros de la producción minera, atacar el corazón del modelo productivo para que nunca más el Reino Unido volviese a ser lo que era. Y eso fue lo que hizo nuestra dictadura, quebrando ese núcleo productivo del acuerdo entre la fuerza sindical y la fuerza empresarial. Desmanteló esa fuerza empresarial donde se discutía la distribución del ingreso con el movimiento obrero, pero se generaba ingreso nacional. Es decir, el ingreso estaba, el desarrollo de ese mundo de ese universo empresario estaba estrechamente vinculada con el desarrollo nacional y no con la externalización de las utilidades financieras, que fue ese gran cambio de la matriz productiva que produce en los años de la dictadura al precio de 30.000 compañeras y compañeros muertos, desaparecidos, torturados, además de lo que implicó el exilio, el autoexilio, el exilio, la autocensura, el miedo, etcétera, etcétera, ¿no? De los propios sobrevivientes y que costó tanto después reconstruir. Pero ahora vamos porque creo que el título de esta conversación es algo así como hacia un nuevo orden o hay un nuevo orden en el mundo y no cabe duda que estamos en un proceso que a mi manera de ver es irreversible. No tiene ya a esta altura de los acontecimientos, no tiene marcha atrás, de transición hegemónica. Es decir, de un cambio del eje de hegemonía en el mundo, eh, de lo que fue históricamente el bloque noroatlántico, con eje en la relación Reino Unido-Estados Unidos, y viceversa, depende del momento histórico en que nos apoyemos, y que dominó durante los últimos siglos el mundo y con una supremacía absoluta las últimas 4 décadas, desde justamente la aparición y el afianzamiento del capitalismo financiero denominado la etapa de la globalización, ¿no? Ahora, esa globalización se apoyó en dos grandes pilares, uno económico, que es la libertad del mercado, y el otro político, que es la democracia liberal, la democracia electoral al estilo de los Estados Unidos. Tal es así que cuando se produce entre el año 89 y el año 91, 89 es la caída del muro, después van cayendo los distintos sistemas de gobierno en las repúblicas de Europa del Este, hasta que en el año 91 estalla la Unión Soviética. Ahí tiene mucha fuerza también en Polonia la figura del Papa en aquel momento, de Juan Pablo II, y la figura de Lech Walesa como representante del sector metalúrgico, que después termina siendo primer ministro de Polonia. Bueno, en ese periodo, el capitalismo internacional, que estaba en pugna con el bloque socialista, en esa etapa de la bipolaridad, de la Guerra Fría que también señalaba Florencia, se quiebran esos sistemas socialistas y se subsumen al capitalismo globalizado y toman esos dos modelos, el modelo económico de la libertad de mercado y el modelo político de la democracia de partidos. Reemplazan el sistema de partido único por la democracia de partidos. Y en todos esos países, en todos. Miren que no me estoy refiriendo a China, que queda al margen de este esquema, ¿eh? En todos esos países triunfan los partidos liberales, ¿m? Como modelo político, no solamente como modelo económico, sino como modelo político para poder sostener el modelo económico de la privatización, del retiro del Estado,
de la desregulación, de la transnacionalización de la economía, del endeudamiento con el sistema financiero, etcétera, que a lo largo de los 90 prometía el éxito absoluto, termina en el gran fracaso de la mayoría de esas economías y se van recuperando a partir de principios del siglo XXI, con eje en la recuperación de la estatalidad en Rusia, ¿no? Ahora, entonces digo, primero tener en claro que se apoyó en esos dos pilares como garantía del éxito y de la felicidad. Esa sí es una diferencia de contexto, eh, porque Florencia decía, la política de Milei se parece mucho a la política de los años 90, alineamiento incondicional con los Estados Unidos y con el capitalismo. Eso absolutamente así. Pero hay una diferencia de contexto en favor de los 90, que es, había un clima de época, había justamente el sistema capitalista se apropia de la segunda economía mundial en aquel momento, pero que era la primera en producción nuclear, en producción de armamento, en producción de algunas materias primas como el petróleo, el gas. La economía rusa se apropia de eso y entonces hay un crecimiento económico y una liquidez financiera mundial que es la que permitía financiar el ajuste en la Argentina y la convertibilidad para disimular las consecuencias sociales de aquel ajuste. Por eso se pudo sostener durante más de una década, a partir de la ficción de la convertibilidad. Y porque además se privatizaron todos los resortes estratégicos de la economía, produjo un ingreso también de dólares y le permitió al Banco Central tener los dólares necesarios como para poder responder a la convertibilidad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando, como dice Cristina, se produce la crisis de la deuda, se estalla la burbuja y viene la crisis del año 2001. En cambio, en este momento hay un proceso de retracción de la economía mundial, de encarecimiento del comercio y por lo tanto no hay liquidez financiera. La liquidez financiera que necesitaría un modelo de alineamiento para poder disimular las consecuencias sociales del ajuste. Por eso aquello duró 10 años y por eso hoy, a menos de 2 años, estamos al borde de un estallido, no únicamente social, sino de la macroeconomía. ¿Mm? Bueno, ¿cuál es el orden que se está acabando? ¿A dónde nos llevó ese orden? No voy a hacer un recuento demasiado largo, sino más bien puntual. Primero, a que más o menos la fortuna que acumulan 80 familias equivalga a la cantidad de recursos que están repartidos entre el resto de los casi 8.000 millones de seres humanos que habitan el mundo. 80 familias. Eso no tiene racionalidad. Es imposible transportar ese nivel de concentración económica a dinero físico. No alcanza la razón humana lo que concentran esas familias con un volumen de recursos que es superior al presupuesto de muchos estados juntos de desarrollo o de ingreso medio, sirve para que, aún con el nivel de consumo más sofisticado, más lujoso que nos podemos imaginar, vivan decenas de generaciones de esas familias. No tiene racionalidad. ¿Mm? Pero además eso se logra a partir de un modelo de sobreexplotación, de un modelo de desarrollo que requiere la sobreexplotación de la naturaleza, de tal manera que la segunda consecuencia crítica es el cataclismo del medio ambiente. Y además, como eso se puede lograr a partir de una fuerte presión del poder económico monopólico hacia los estados para la desregulación, hay un debilitamiento de la gobernanza de los estados, un fortalecimiento de la presencia de los monopolios privados y por lo tanto no hay ningún logro social, sino que eso deriva en esa presencia justamente de megamillonarios. Y apoyado en la propaganda oficial de las industrias culturales de Occidente,
se lo recubre bajo una palabra engañosa como la globalización. ¿Y por qué digo engañosa? Porque es una palabra que etimológicamente remite a integralidad, remite a completud. Y sin embargo, nunca el mundo estuvo más fracturado que en la etapa en que fue dominado por la globalización. Porque el mundo quedó dividido entre una parte de la población mundial sobreexplotada en su fuerza de trabajo y la otra parte de la civilización humana con desocupación. Una parte de la población humana con hambre y la otra parte por sobrepeso, por haber quebrado la soberanía alimentaria y la alimentación con productos naturales y de cercanía para reemplazarla por la alimentación fijada por los estándares de las grandes cadenas de la alimentación transnacional. Entonces hay un mundo de hambrientos y un mundo de obesos. Y hay un mundo con miles y miles y miles de hectáreas sin un solo productor campesino y millones de campesinos que no tienen un centímetro de tierra. Esas son las consecuencias no solamente económicas, sino sociales y éticas del modelo que está retrayéndose. Pero, ¿qué pasaba mientras tanto? Mientras tanto, una una mala lectura del poder transnacional que creía que quebrando la alianza entre lo que en aquel momento era la Unión Soviética y China para destruir a la Unión Soviética, se desentendieron de China. Y mientras tanto China fue creciendo y fue desarrollándose a través de un modelo de gobernanza muy diferente. Y aquí me voy a adelantar en algo porque lo que es fundamental no es solamente entender el proceso internacional, sino tratar de tener herramientas para descolonizar la manera como ese modelo internacional está planteado por la prensa occidental, por los aparatos ideológicos, por las industrias culturales de Occidente. Porque aún con todas estas evidencias, hay mucha gente que sigue creyendo que hay que pagar el precio de seguir perteneciendo a este mundo en decadencia porque es el mundo de la libertad. ¿Mm? Yo pensaba en una conversación también que hicimos hace unas semanas, que coincidía con la fecha de entre el 6 y el 9 de agosto. Entre el 6 y el 9 de agosto se cumplieron 80 años de las dos detonaciones de bombas nucleares sobre poblaciones civiles. 6 Hiroshima, 9 Nagasaki en Japón, para terminar con el Japón cuando la guerra estaba absolutamente decidida y definida. No hacía ninguna falta para terminar la guerra, ni para acabar con el nazismo. Matar en una semana a 300.000 personas inocentes y todas las consecuencias que tuvo durante años eso en la degeneración de producto de la radiactividad, etcétera. Pero ustedes fíjense que se hace en nombre de la libertad y de los derechos humanos. ¿Mm? Por suerte, esta semana, entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre, fue la reunión en Tianjin, en China, de la Organización del Consenso de Shanghái, y se celebró el 3 de septiembre en Beijing los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial para China, que fue el aniversario de la expulsión definitiva de la invasión japonesa en la Manchuria. Y entonces China, con la presencia de la India, con la presencia de Rusia, con la presencia de un montón de países asiáticos, incluida la demonizada Corea del Norte, este, hacen una relectura de la Segunda Guerra Mundial.
porque la Unión Soviética perdió 25 millones de vidas, China perdió 35 millones de vidas, los Estados Unidos perdieron menos de 400.000 millones de vidas porque únicamente la presencia de tropas estadounidenses en la Segunda Guerra duró los meses que fueron desde el desembarco en Normandía, 1944, hasta el final de la guerra. Y sin embargo, son los que portan la bandera de haber sido los vencedores del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Lo que quiero decir con esto es el alcance que tiene la eh, colonización cultural de la prensa hegemónica occidental, que es el otro gran resorte de poder que nosotros tenemos que, sobre el cual nosotros tenemos que intervenir en una nueva etapa de gestión de gobierno popular, porque si no nos va a ser muy difícil conseguir las condiciones de aceptabilidad social de las medidas que tenemos que tomar y de las consecuencias que van a tener esas medidas y el proceso que tenemos que reiniciar en una nueva gestión de gobierno nacional popular en la Argentina, que tardará un poquito más, un poquito menos, pero que es inexorable. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me tocó, porque entre el principio de 2020 y 2020, fines del 2023, yo tuve que cumplir funciones en Washington y todas las semanas iban funcionarios del Ministerio de Economía de la Argentina a reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Ahora, este mundo que llegó a la concentración de la economía, de las fortunas personales, a la aparición de megamillonarios que son CEOs de fondos de inversión, de grandes laboratorios, de servidores digitales, de empresas de e-commerce, que son mucho más poderosas que muchos estados y que llegó al cataclismo ambiental, se basa en instituciones. En las instituciones que generó Occidente, ese mundo occidental en declive, durante todas estas últimas décadas, funcionales a esos intereses. Y entre ellas, una de las principales es el Fondo Monetario Internacional, de inversión transnacionales, por Larry Fink, por BlackRock, por distintos vertientes, ¿no? Está Soros por un lado, más por otro, Bezos, los servidores digitales del Silicon Valley, etcétera, pero configuran ese sistema financiero internacional que está en decadencia con relación al otro modelo en el mundo, al bloque asiático, pero del cual nosotros dependemos estructuralmente y de manera crónica. Entonces, yo es decir, a mí me parece tan evidente, tan claro, tan eh, tangible que estas instituciones son las responsables de este lugar al que llegó el mundo, gobernado por la globalización, por el capitalismo financiero globalizado, que me parecía inverosímil que la Argentina creyera que la solución al problema del endeudamiento iba a venir de los acuerdos con las mismas instituciones del sistema globalizado que eran causantes de esa dependencia estructural. Yo creo que hasta que no salgamos de esa trampa que nos impone, tanto económica y financieramente como culturalmente, nuestra pertenencia a Occidente, va a ser muy difícil que podamos salir de esta situación. Y así como esa trampa cultural nos lleva a decir que este es el mundo de la democracia, la libertad y los derechos humanos, ¿cuándo? Si yo tomo lo que cuestan las campañas electorales en los Estados Unidos, de cualquiera de los partidos, ¿eh? De cualquiera de los partidos. La cantidad de cientos de miles de millones de dólares que salen entre las campañas presidenciales y las campañas legislativas. Uno se pregunta,
Una vez que ese presidente o que ese senador llega a su cargo, después de haber sido financiado por estos fondos de inversión, ¿para qué? Para que desde esas instituciones políticas se dicten las leyes y las reglas que ellos necesitan para la desregulación e independizarse de la regulación estatal. Es decir, utilizan al Estado para que el Estado se retire de la regulación. ¿Mm? ¿En nombre de quién gobiernan esos sectores que fueron financiados por esa cantidad de dinero? ¿Y a dónde se llega? ¿A qué consecuencias llegan? Llegan a la consecuencia de cómo está hoy ese sistema político en los Estados Unidos, que está cada vez más, más concentrado en una población anglosajona típica, tradicional, con un determinado porte físico, con un determinado color de piel, que es la que en este momento, la única parte de esa población que está integrado a lo que históricamente fue el sueño americano. Y que ese sueño americano fue pujante y pudo gobernar el mundo mientras era realmente, estaba apoyado realmente en una producción industrial de la cual dependía el resto del mundo. Cuando esa producción industrial se traslada a otras zonas del planeta, porque las fábricas tenían menos costo productivo por el salario bajo y por la menor regulación impositiva, y se convierte en una economía de servicios, es ahí donde se va polarizando la sociedad norteamericana, se va concentrando la riqueza dentro de esa misma sociedad y termina convirtiendo a muchos sectores que estaban integrados a ese sueño americano industrial y productivo en periferias de esos propios centros de poder. Y por eso hoy la población anglosajona en los Estados Unidos es la primera minoría, pero no es más la mayoría, porque la mayoría fue reemplazada por las otras minorías, ya sea la población afrodescendiente, la población latina, la población islámica, la población oriental, la población hindú, que están desintegradas y por lo tanto polarizan tanto el sistema político como el sistema social de los Estados Unidos. Y por eso la economía de los Estados Unidos está estancada. Y, a ver, vayamos tratando de recordar las piezas del rompecabezas, eh, ir armándolo a medida que vamos razonando juntos. Eh, el capitalismo tiene una lógica que es el único motor por el cual se desarrolla el capitalismo, que es la multiplicación de la tasa de ganancia del capital. Cuando esa tasa de ganancia llega a un límite a nivel de un territorio, necesita conquistar nuevos territorios para nuevas materias primas, nuevos mercados de compradores y nueva fuerza de trabajo. Y entonces vamos al colonialismo. Y del colonialismo al imperialismo. Y del imperialismo a la globalización. Ahora, ¿qué pasa cuando se llega al límite territorial de la globalización? Una de dos. O el sistema implosiona o trata de ocupar, no sé, otros planetas para poder incrementar su territorio, cosa que es técnicamente imposible, materialmente imposible, o trata de encontrar una fuerza motriz a su propio interior que le permita seguir reproduciendo esa tasa de ganancia que ya el modelo agotado de la globalización no le permite. Y ese sector es el complejo militar industrial, como lo fue a la salida de la crisis del año 29 con la industria armamentista que generó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se expanden las guerras, tres grandes guerras. El control de China en el mar septentrional de la China para poder dominar Taiwán y desde allí impedir la expansión al Indo-Pacífico de China. La guerra en Medio Oriente, que sigue siendo el corazón de la provisión de los hidrocarburos para sostener el consumo energético de los Estados Unidos, y la guerra en Ucrania para debilitar a Rusia y, por vía del debilitamiento de Rusia, quebrar la alianza chino-rusa que volvió a dominar el bloque asiático y desde allí se va proyectando a estabilizar el resto del planeta.
porque el expansionismo territorial de los Estados Unidos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial en adelante y hasta ahora, siempre se centró en que quien gobernara ese corazón de la isla mundial, ¿m? El Heartland y el Rimland en términos de la geopolítica internacional, era quien iba a gobernar el mundo. Como Estados Unidos no tenía presencia material sobre ese territorio, tenía que conquistarla a través del expansionismo militar. ¿Mm? Y tenía que, ¿qué cosa tenía que evitar? Quebrar la alianza estratégica entre China y Rusia. La hizo Nixon en el año 72 e inició el proceso de el cambio de época del capitalismo industrial al financiero, y ahora lo intentó hacer de manera inversa. Es decir, en aquel momento el archienemigo era la Unión Soviética, había que amigarse con China. En este momento el gran enemigo es la expansión de China, había que tratar de debilitar a la Unión Soviética. Perdón, a Rusia. ¿Y cómo lo hacen? A través de la guerra de Ucrania, a través de la amenaza de la OTAN. Por eso es tan importante este proceso de formación intelectual que tenemos que recorrer juntos, porque, y lo digo a través de mi experiencia en el gobierno anterior, era discutir no, sí, los tengo que decir, compañeros que formaban parte de la misma estructura de gobierno, aunque tuviéramos visiones tan distintas. Ya se los mencioné. Ellos creían que la solución iba a venir de acordar con el fondo y redujeron la relación con el fondo a un nivel técnico contable. Iban a discutir aspectos contables, la tasa las sobrecargas o las sobretasas del fondo, los plazos, los intereses, etcétera, en lugar de tomar el endeudamiento con el fondo desde las dos dimensiones que había que tomarla, que es desde el derecho penal, tanto interno como internacional, porque fue un crimen de la política internacional del fondo por la contravención a sus propios presupuestos técnicos internos, como un delito a nivel interno, llevado adelante por las autoridades del gobierno de Macri. Si inclusive el gobierno de Alberto Fernández había amagado con iniciar una causa, y creo que se inició una causa penal contra los responsables del endeudamiento que después se abandonó. Y la segunda dimensión era desde un punto de vista político. ¿Cómo podía ser que habían venido al país 45.000 millones de dólares, así como vinieron, se sobrevaloraron financieramente y después se volvieron a girar al exterior del país y no hubo un paro general de los trabajadores a los cuales se le había metido la mano en el bolsillo? Porque el endeudamiento no llevó a una sola baldosa en una escuela, en el patio de una escuela. Es decir, se subestimó la dimensión penal, la dimensión política y social y cultural de la relación con el fondo, y se la redujo a la dimensión técnico-contable. ¿Mm? Y la otra gran cuestión era cuando a mí me tocaba discutir con las autoridades de Cancillería porque se habían alineado con la posición de los Estados Unidos de que lo de Ucrania era una invasión al territorio ucraniano. Y la invasión y la invasión. Y desde el punto de vista técnico del derecho internacional, es cierto que hubo una ocupación del territorio de un Estado a la ocupación del territorio de otro Estado. Pero reducir ese conflicto a un problema entre dos Estados, en lugar de ver la profundidad que tenía y que tiene ese conflicto en el proceso de reconfiguración del orden mundial, me parece que era de una torpeza, de una rusticidad desde el punto de vista de la lectura del contexto internacional tremendo, tremendo. Tal es así que las autoridades de la Cancillería no viajaron a Sudáfrica cuando Argentina fue invitada a formar parte de los BRICS, porque estaban convencidas que eso no iba a suceder. ¿Mm? Fíjense los problemas de lectura de la situación internacional que hubo en nuestra Cancillería, donde hubo responsables que paralizaron las inversiones chinas. Y esto no porque haya que alinearse con China,
no porque haya que subordinarse. En esto volvemos a subrayar lo que decía Florencia, tercera posición, no alineamiento, no emblocamiento, pero eran inversiones en centrales termoeléctricas, en centrales nucleares y en obras de infraestructura que se iban a pagar con la amortización que iba a producir la riqueza generada por esas obras de inversión. Entonces, fíjense qué diferencia que hay entre un tipo de endeudamiento y otro tipo de endeudamiento. Entonces, voy, claro, son tantos temas que lamento que a veces eh, se extienda demasiado. Pero bueno, voy a tratar de ir redondeando y resumiendo. Pero vuelvo a esta idea de que hay que quebrar esa trampa intelectual de que pertenecer a Occidente es pertenecer al mundo de la libertad y la democracia, y el autoritarismo reside en los países asiáticos que tienen sistema de partido único. Porque ustedes acá tienen un sistema o bipartidista o pluripartidista que jamás cambia la matriz del poder, y allá tienen un partido que tiene la flexibilidad, primero, que para integrar la Asamblea Nacional de ese partido hay que pasar por una cantidad de tamices de representatividad que van desde la manzana la cual uno habita, de allí a la cuadrícula, de la cuadrícula a la circunscripción, de la circunscripción a la ciudad, de la ciudad a la provincia, de la provincia a la región y de ahí recién a la Asamblea, sin necesidad de poner un peso, simplemente siendo representativo frente a sus pares. Pero esto es democracia y aquello es autocracia. Pero además es un sistema que lejos de llegar a esa periferización de la sociedad norteamericana, en los últimos 30 años incorporó casi 800 millones de seres humanos a las clases medias, a los niveles de consumo. Los sacó de la pobreza estructural y hoy todos los habitantes de ese país tienen educación, salud, vivienda y seguridad social. Y no hay desocupación a pesar de la alta tecnificación del sistema, lo cual además desmiente la idea que la desocupación es producto de la automatización o de las reformas tecnológicas. La desocupación es una decisión política, no una decisión de la tecnología en abstracto, es una decisión política. Cuando se decide que la ecuación tecnológica necesita menos ocupación en un lado y más ocupación en otro, se garantiza la ocupación en otras ramas que se van abriendo infinitamente a partir justamente de la innovación tecnológica. Es otra de las trampas intelectuales en las que nosotros estamos sumergidos. Pero cuando una población sale de la pobreza, tiene más demandas, tiene más dignidad, porque ya no está peleando por un mendrugo de arroz. Está peleando por tener más derechos, está peleando por tener más consumo, está peleando por tener lo mismo las nuevas cosas que le van faltando. Por lo tanto, es una sociedad más democrática. ¿Mm? Y nosotros estamos subsumidos en una lógica de, sí, no, ahí veo un chat que dice tiene 50 millones de multi. Por supuesto que sí, pero cuando hay una burbuja inmobiliaria como la que hubo, interviene el Estado y por supuesto que hay leyes de mercado, que no es una economía socialista, es una economía socialista con peculiaridades chinas, que hay desigualdad social, etcétera, pero una cosa no quita la otra. Y además, desde el punto de vista internacional, no es una expansión imperialista, no es una expansión imperialista. No es una expansión que conlleva riesgos, por ejemplo, el de tener una balanza comercial que nos obliga a reprimarizar nuestra economía cuando somos importadores de productos industriales, por supuesto que sí. ¿Mm? Pero estoy diciendo que tenemos que salir de la idea de el enemigo, que nos impone esta visión de una nueva guerra fría, que es la trampa intelectual a la cual nos quiere poner el bloque occidental del capitalismo globalizado. Em, las consecuencias, ¿por qué decía que
este proceso de transición hegemónica es irreversible, porque están por varios factores. Las razones son de carácter sistémico, no se reducen a una sola área, son sistémicas, son al interior de la sociedad norteamericana, al agotamiento de su economía que lo lleva a una gran polarización política, primero entre demócratas y republicanos, luego al interior de los propios demócratas y también al interior de los republicanos. La gran alianza que le permite a Trump, tanto política como financieramente, llegar al poder, es su alianza con Musk, que hoy está rota, porque él va por los aranceles y más necesita que le reduzcan aranceles para sostener la cadena de valor internacional en la cual tiene fundadas sus principales industrias. Mm. Eh, pero además, porque están deslegitimados los principios sobre los cuales se fundó ese sistema. Tomemos, por ejemplo, que para poder sostener ese sueño americano, que le permite a una población que representa el 4% de la población mundial consumir entre el 25 y el 30% de la energía mundial, requiere un despliegue de bases militares para controlar los territorios donde se producen los hidrocarburos. Entonces, muchas veces yo pregunto en mis clases, no para que me den fundamentos académicos, sino sensaciones, ¿no? Entonces le pregunto, ¿ustedes ven que el despliegue militar en el mundo es cada vez mayor o cada vez menor? Inmediatamente me contestan, es cada vez mayor. Bueno, muy bien. ¿Ustedes ven que la conflictividad en el mundo es cada vez mayor o cada vez menor? Cada vez mayor. Pero entonces, si el despliegue militar es para controlar la conflictividad y la conflictividad es cada vez mayor, quiere decir que el despliegue militar no es la herramienta para combatir la conflictividad. Les pregunto, ¿ustedes ven que el equipamiento, la sofisticación, el nivel tecnológico, la expansión económica de la DEA para el control del narcotráfico es cada vez mayor o cada vez menor? Cada vez mayor. Ahora tenemos tropas, una flota naval con un submarino nuclear en las aguas adyacentes al mar territorial de Venezuela. Cada vez mayor, muy bien. ¿El problema del narcotráfico es cada vez mayor o cada vez menor? Cada vez mayor. Pero entonces, si la DEA es cada vez mayor y el narcotráfico es cada vez mayor, quiere decir que la DEA no es la herramienta para combatir el narcotráfico. Y así podemos hablar de las políticas, por ejemplo, contra la inmigración. ¿Mm? Cada vez mayor expansionismo de las políticas, mayor dureza, mayor crueldad, mayor presupuesto, mayor sofisticación de las cárceles, de los centros de detención, cada vez mayores condiciones para la inmigración ilegal. Es decir, están éticamente deslegitimados los presupuestos que fundaron ese sistema. Y vamos a la otra cuestión. Tomemos cantidad de patentes que se registren, cantidad de publicaciones académicas, cantidad de derechos de propiedad intelectual, nuevas tecnologías y nuevos materiales, cantidad de ingenieros que se reciben y de técnicos en las ciencias duras en cada uno de los países. China primero, India después, Estados Unidos la 10ª parte de los millones de ingenieros que se reciben en las universidades de la India y en las universidades de China. Irreversible. Entre un gobierno de derecha como el de Trump y un gobierno de izquierda o socialista como el gobierno cubano, hay la misma distancia ideológica que hay entre un gobierno socialista como el de Beijing y un gobierno de derecha como el de Dina Boluarte en Perú. Y sin embargo, mientras ya sean demócratas como republicanos sostienen el bloqueo de Cuba para causar el máximo sufrimiento a esa población y al mismo tiempo sostener las sanciones diciendo que Cuba es una amenaza terrorista a la seguridad interna de los Estados Unidos, un disparate. Un disparate. La población cubana está mirando cuando llega un barco en La Habana, dice, ojalá que traiga pollo para poder comer. Y es una amenaza contra la seguridad nacional
estratégica de los Estados Unidos. Ese grotesco tenemos que vivir. Bueno, mientras se trata de causar el mayor sufrimiento a la población, China construye el megapuerto inteligente de Chancay para economizar el comercio de la zona del Pacífico y ahora acaba de firmar con Brasil, que no está integrando activamente la ruta y la franja de la seda, el acuerdo para la construcción del ferrocarril trasandino que une el puerto de Santos con el puerto de Chancay. ¿Mm? Intervención en infraestructura no imperialista. No le dicen al gobierno ni cómo tiene que ser, ni cómo debe ser su política, ni cuánto tiene que ser el déficit, ni cuántos ministerios tiene que cerrar, ni cómo debe ser la estructuración de su política energética, que son todas las condicionalidades que le pone ocultamente el Fondo Monetario en cada acuerdo y en cada waiver y en cada renovación que le hace al endeudamiento de la Argentina. ¿Mm? Así que bueno, este, mm, coincidir con Florencia sobre las gravísimas consecuencias de la política exterior de Milei. ¿Qué hizo Milei? Nos desalineó, los desacopló de la parte más pujante del mundo para alinearnos incondicionalmente con la parte decadente del mundo. Decadente económicamente y decadente éticamente, por todo lo que representa Trump y por todo lo que representa Netanyahu. ¿Mm? Segundo gran objetivo, quebrar la unidad latinoamericana. Los insultos contra Lula, el quiebre del Mercosur, la parálisis de la CELAC y de la UNASUR, el insulto a Petro, el insulto primero a López Obrador, después a la presidenta de México, después cruza el Atlántico y hace lo mismo con la esposa del presidente del gobierno español, y después va al foro de Davos y a la Asamblea de Naciones Unidas a decirle a todo el mundo que profese la ideología que profese son todos comunistas. Es decir, ¿hay un trastorno psiquiátrico? Sí, hay un trastorno psiquiátrico. Pero ¿es todo trastorno psiquiátrico? No. Detrás de eso hay un gran proyecto de poder, hay una gran racionalidad, que es quebrar la gobernanza estatal para entregarla lisa y llanamente a la gobernanza de los grandes CEOs multinacionales con los cuales está asociado el poder económico de Milei. Por eso Milei es ideológicamente parecido a Trump, pero económicamente complementario con Trump, pero no porque nuestras economías sean complementarias, sino porque Trump necesita los recursos naturales de la Argentina, estratégicos, y Milei está absolutamente dispuesto a entregárselos. Por eso el amor por Margaret Thatcher, por eso la entrega y la construcción de la base militar en Ushuaia, por eso permitir, sin decir una palabra en los foros internacionales, la construcción del puerto de aguas profundas en Malvinas por parte de la OTAN, etcétera. Así que yo creo, voy terminando. Em, Creo que esto se va a agotar. No podría decir cuándo, no sé si hay alguien que podría decir cuándo, sí podría decir cuando converjan determinados planos, ¿no? El plano del malestar social con el plano del agotamiento macroeconómico del modelo, y ahí el poder le termina de soltar la mano. No sabemos si será ahora, después del 7 de septiembre, después del 26 de octubre, después del 10 de diciembre. Es una cuestión de tiempo, pero esto eh, estalla, pero no porque yo lo diga, sino porque es la lectura que hacen los grandes actores multinacionales que sostuvieron este proceso mientras les duró la valorización financiera y ahora cuando ya no hay más dólares, porque tuvieron los dólares del endeudamiento privado, los dólares del blanqueo, algún dólar que entró del RIGI mínimo, los dólares del desendeudamiento privado, del desahorro privado, quiero decir, ¿no? Es decir, esos dólares que las familias de clase media habían podido atesorar durante la década ganada y que ahora para poder pagar la tarjeta, para poder pagar la tarifa, tienen que desprenderse, más el crédito
del Fondo Monetario Internacional más este último salvataje. Y ahora los dólares del Tesoro en salvataje del Banco Central para poder cumplir los vencimientos de deuda, no caer en el default y no hacer que el dólar estalle, porque si estalla la burbuja del dólar hay un rebrote inflacionario y fracasa completamente el proyecto. Esto no tiene destino. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. ¿Por qué vía va a ser? Si por vía del voto, por vía de un supermercado intervenido por un sector social, si por, no sabemos, por una denuncia de corrupción más, no lo sabemos, pero sí sabemos, es decir, cuando confluyan todos esos procesos, el punto de inflexión. Por lo tanto, tenemos que pensar en que va a haber, vamos a entrar en una nueva etapa y mientras tanto, la... em, todas las entidades subnacionales, sean provincias, sindicatos, partidos políticos, institutos de formación como este, movimientos sociales, tienen que mantener su nivel de contacto subnacional, municipios, misiones comerciales, misiones de empresarios, etcétera, con los países BRICS, con el sistema alternativo, porque a diferencia de otros momentos de la humanidad donde no había alternativa, hoy el mundo con esta transición hegemónica está ofreciendo nuevas alternativas. ¿Mm? El gran declive del mundo es que fracasó esa idea de que los Estados Unidos, a través de su expansión y de su intervención extracontinental, podían mantener dividida la alianza del bloque asiático. Hoy la guerra de Ucrania lo que hizo fue dividir a Estados Unidos de Europa, podría dar más detalles de esto, dividir a los Estados Unidos de Europa, debilitar a las potencias de la OTAN y fortalecer ese trípode grande del nuevo mundo multipolar entre China, Rusia, la India, con la emergencia de nuevas potencias. Quiere decir que el mundo ofrece posibilidades para que un bloque latinoamericano más unido y más consolidado pueda convertirse en uno de esos polos de poder de este mundo multipolar en construcción que reemplaza al viejo orden mundial agotado. Yo, obviamente que quedan muchas cosas para desarrollar, termino acá y quedo a disposición de ustedes para todo lo que haga falta. Bueno, Carlos, la verdad que completísimo, muy enriquecedor. En lo que a mí respecta, me interesó mucho el tema de la globalización engañosa, un mundo cada vez más fragmentado, fracturado. Yo creo que ese concepto da para hacer una clase aparte. Ahí la veo a Marilina, así que Mari, vamos a verlo si, si lo podemos pensar en algún momento. La verdad que me llamó mucho. Y después el tema de la prensa occidental, ¿no? En cómo relatan los hechos, que eso lo podemos relacionar con la clase de mañana, ahora comento un poquito. Y un circuito que armaste que me pareció interesante, que no lo había pensado de esa manera, era que el capitalismo tiene su lógica de multiplicar la tasa de ganancia, ¿no es cierto? Cuando ya se queda al límite con el territorio, se expande y se va al colonialismo, del colonialismo evoluciona al imperialismo y de ahí a la globalización, siempre hablando de límites, ¿no? De cómo se va corriendo cada vez la línea y se entra cada vez más en conflicto. Así que hay varios asuntos que nos guardamos para ver si lo profundizamos en otra, en otra charla, en otra formación. Así que bueno, gente, antes de pasar a comentarios, a leer los comentarios del chat, a darle la palabra a Marilyn Zagnún y a Daniel Ríos, estos dos que fueron los dos creadores de este seminario, digamos, junto con Claudia Bernacia, que hoy no nos acompaña, pero que fueron los que estuvieron gestando este seminario para la provincia de Santa Fe. Les recuerdo, esta es la clase 3, mañana va a estar la clase 4, que va a ser sábado a la mañana, y en donde, dentro de lo que ya estuvo más o menos Carlos hablando, creo que se puede linkear y se puede relacionar con esto del derecho a la información. Esto ya les llegó a ustedes por mail sobre el contrato pedagógico de este seminario. Pero hay relación con la clase de mañana, decía, con respecto al derecho a la información, medios de comunicación y a las noticias falsas, después la necesidad de renovación del pacto democrático y el alineamiento del pensamiento, la palabra y acción. Y por supuesto todo lo que después Carlos considere. Así que eso va a ser para mañana, sábado a la mañana, a las 10 de la mañana. Ya les llegó el link, así que estén atentos y atentas. Bueno, decirles que en Santa Fe, me comentaba Daniel Ríos recién, que están conectados cerca De de ahí.
de 20 compañeros y compañeras más o menos. Y ahora sí quiero pasar a leer los comentarios, a ver si, bueno, Carlos lo puede responder. Y si no, bueno, será como puntapié para que tanto Marilyn o Daniel los puedan responder. Vamos desde el inicio. Decía, bueno, acá no me aparece el nombre, pero uno de los compañeros y compañeras que están conectados decía, en 1949 Perón inauguró el primer gasoducto desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. La mayoría no tiene dimensión de lo que fue esa obra. Después Maximiliano Ortiz preguntaba, ¿tuvimos beneficios arancelarios con Estados Unidos o China desde que está Milei? Entiendo que por ahí puede ser medio irónico, ¿no es cierto? Y otra pregunta que hacía era, opinión sobre el Business Forum del gobernador que está tomando deuda. Así que bueno, vamos a ver si más adelante lo contestan tanto Mario o Daniel, quizás. Eh, Bien, después Silvina decía, bueno, nada, se conectaba. ¿Qué más? Acá, Carchi Poloni. Una pregunta exclusiva para Carlos. Dice, ¿qué es más desafiante hoy? ¿Los bloques autoritarios o la fragmentación de la globalización en rivalidades entre potencias? Eso si querés, Carlos, después comentarlo, junto con otro comentario que también acotaba, que dice que China tiene 50 millones de multimillonarios, con una clase media de 400 millones, según Baja, ex embajador de China. Y bueno, después nada, Mari Kobrak, halagándote que es fenomenal la presentación, que cada vez que te escucha profundiza y expande lo que estudias, digamos. Y Alberto, gracias. Bueno, en fin, muchos comentarios halagando a esta clase, a este encuentro. Si querés, Carlos, responder la pregunta de Caro, que decía que es más desafiante hoy, los bloques autoritarios, la fragmentación de la globalización, para después sí darle la palabra a Marilyn y a Daniel para hacer un cierre sintetizando. Bueno, muy breve. No sé si logro entender bien a qué se refiere con los bloques autoritarios. L- Yo voy a tratar de resumir en lo siguiente. Desde luego que todavía el mundo em, está organizado a través de los estados nacionales. Voy a decir una pequeña frase que omití. Em, Ante la pérdida de capacidad de influencia a nivel mundial, los Estados Unidos se ven obligados a reforzar el control sobre lo que tienen más cercano, que es América. Y para eso, permanentemente, ustedes vieron, lo dijo hace 10 días cuando estuvo presente Alvin Huxley, el presidente, el jefe del Comando Sur, que reemplaza a la anterior jefa, Laura Richardson, permanentemente, en su informe en el Senado, en la Comisión de Defensa del Senado, mencionó 33 veces a China como el enemigo. Entonces necesitan crear la sensación de una nueva Guerra Fría para alinear a América en contra de la influencia china sobre el continente americano, y en eso es absolutamente funcional Milei, es absolutamente funcional el gobierno de Ecuador, que va a reconstruir la base militar en Mantas que había cerrado Rafael Correa, es absolutamente funcional el gobierno de Paraguay, es muy importante la derrota del MAS en Bolivia, el control de Perú, la derrota el triunfo de la derecha en Chile en las próximas elecciones, etc. Ahora, yo creo que hay algo más profundo todavía que la disputa entre estados, que es más profundo que Estados Unidos o China. ¿Mm? Y es que los grandes ganadores de todo este proceso en Occidente, que son las empresas tecnológicas, las empresas armamentistas, los grandes laboratorios, que potenciaron su tasa de ganancia con la pandemia. Es decir, ¿por qué no se vino abajo
el sistema financiero mundial después del parate de la pandemia, porque fue compensado por la aceleración de la tasa de ganancia de laboratorios y servidores digitales. ¿Mm? Y eso compensó la caída de las otras ramas de la industria y de la producción. Entonces, todo eso fue llevando a un nivel de monopolización que cuando llegan a Davos, al foro de Davos, estas élites no están pensando en lo que estamos pensando nosotros. Están pensando en una nueva, es lo que se llama la filosofía del transhumanismo, ¿no? Es decir, cómo, eh, miren, hay un documental muy interesante que se llama El dilema de las redes sociales, creo que todavía está en Netflix, y hay una frase que sintetiza, y es, cuando el producto es gratuito, tú eres el producto. ¿Mm? Cuando la tecnología digital es gratuita, es porque la mercancía pasamos a ser nosotros, con los datos, con la información y todo eso. Y vamos a formar parte de una nueva modalidad del ser humano que está gobernado por la inteligencia artificial, por las tecnologías más sofisticadas. Y, y es ahí donde yo creo que está el desafío y lo más profundo, la gobernanza de los monopolios privados, sin Estado, es decir, sin autoridad pública. Amazon, las empresas de Silicon Valley, hoy están cumpliendo funciones estatales, tienen flotas de aviones, tienen flotas de camiones, controlan el territorio, tienen actividad satelital, financian proyectos de investigación y sus áreas de investigación y desarrollo tienen mucho más presupuesto que si sumáramos todos los presupuestos de las universidades públicas de América Latina. Están pensando en otra lógica. Y la otra manera de gobernanza, que es esa la enseñanza que nos ofrece China, pero no porque yo diga, porque va a ser imposible que nosotros podamos emular a China, porque somos dos culturas completamente distintas, completamente distintas. Aquí no hubo filosofía confuciana, no hubo hinduismo, no hubo Lao Tse, no hubo nada de eso. Acá hubo peronismo, acá hay otra cultura, no tiene nada que ver. Pero donde sí creo que tenemos que enfocarnos es si son los grupos privados los que van a garantizar la gobernanza de lo público o es la autoridad pública en nombre del interés general. Eso es lo que está en discusión en el mundo. Esos son los modelos de gobernanza. Y hay una experiencia muy interesante, hay un librito, ahora no recuerdo bien el título, pero sí sé que está la palabra boinas. No sé si es la revolución de las boinas, no sé, que es lo que habla de los procesos anticolonialistas que se están dando en algunas repúblicas africanas y que la prensa occidental las dibuja como que fueron golpes militares para poder asociar al presidente de Burkina Faso con Videla. Cuando ahí lo que hay son ejércitos de liberación que luchan junto a sus pueblos para descolonizar de la apropiación de sus recursos naturales por parte de las colonias europeas, básicamente francesas. Y la prensa occidental le dicen, pero miren cómo serán de sanguinarios y antipopulares que renunciaron a la ayuda de la cooperación internacional de la ONU. Y claro que renunciaron. ¿Saben por qué renunciaron? Porque lo que ellos quieren es la riqueza de los diamantes, del oro, del petróleo, de las tierras raras, del uranio, del tungsteno, de todo lo que producen. No la limosna de la cooperación internacional que primero se quedó con toda la riqueza natural y después le devuelven monedas en forma de cooperación internacional. No quiero cooperación internacional, quiero lo mío. Y es muy interesante. Y esos son los modelos de gobernanza que están en disputa. No es un Estado contra otro, es un sistema frente a otro, donde la base es si es el interés general el que va a controlar al interés privado o el interés privado el que va a disciplinar al interés general, que es el camino donde nos están llevando estos modelos neoliberales y anarcocapitalistas que están creciendo en distintos lugares del mundo, ergo en la Argentina. Bueno, Fin. excelente, Qué excelente, desafío, Carlos. Carlos. Perfecto. Che, bien, les voy a pasar un link
para la clase de mañana, porque tuvimos que ajustar los horarios. Ya se los voy a pasar por el chat, pero también se van a encargar después quizás Daniel para difundirlo. Ahí Dani recién lo pasé por WhatsApp. A la gente que esté en Santa Fe. Te paso la palabra, Dani, si quieres hacer una especie de síntesis, reflexión para ir dándole el cierre. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, la primera reflexión que se me viene a la cabeza después de escucharlo a Carlos Raimundi y a Flor es la gran complejidad que tenemos, ¿no? Y, y cuando uno ve el desarrollo que nos hicieron hoy los compañeros, pareciera como que nuestra militancia no tiene sentido en cómo la estamos haciendo hasta ahora y podría de alguna manera llegar a desmovilizarnos, desmotivarnos y creemos que todo lo contrario nosotros tenemos que generar los debates necesarios porque me quedó muy marcado a fuego esto que planteaba Carlos cuando formó parte del gobierno del Frente de Todo, que tenía que discutir fuertemente con compañeros cuestiones hasta obvias, que con el acuerdo del Fondo Monetario, bueno, con cómo ver la guerra entre de Ucrania y Rusia, que eso no nos puede volver a ocurrir. Y me imagino la necesidad, o creo que hay una profunda necesidad de reactivar estas discusiones dentro de nuestro partido, como el eje vertebrador del campo nacional y popular, y creo que hasta ahora no lo estamos pudiendo lograr. Si bien estos seminarios nos sirven para ir profundizando y ampliando y transformando, ¿no?, esto que nos pedía Cristina, en ser menos militantes electorales y más militantes políticos, creo que tenemos que profundizar estos debates, pero también tenemos que llegar a síntesis para cuando volvamos a hacer gobierno. No nos puede volver a ocurrir lo que nos ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández, pero para eso tenemos que activarnos dentro de los cuerpos orgánicos, tanto del Partido Nacional como los distintos PJ provinciales, para dar estas discusiones y empezar a construir una síntesis, aprovechando este tiempo que tenemos de acá hasta el 2027, que seguramente nosotros vamos a poder construir una alternativa electoral ganadora, pero tenemos que haber saldado todas estas discusiones y tener claro hacia dónde queremos llevar a nuestro país. Entonces, eh, por ahí está la primera reflexión que tengo yo y sin ánimo de que nuestros compañeros que son más territoriales o que militan en la ciudad de Santa Fe puedan verse sobrepasados por la complejidad de los problemas o del mundo y cómo nos afecta a nosotros, eh, tenemos que dar esa discusión también en lo nacional, pero también para los gobiernos provinciales y para nuestras futuro gobierno de la ciudad de Santa Fe en línea con este proyecto nacional. Esta es la primera reflexión que quería dejarle a los compañeros que aún están conectados. Bien, excelente, excelente, Dani. Los compañeros y compañeras que estén en Santa Fe de forma presencial, si quieren también tomar la palabra desde ya, por supuesto, además desde el chat, Poner el volumen que también, no escucho nada. también pueden usar el micrófono y hacer alguna consulta o lo que prefieran. Así que estando abierto esa propuesta, le doy la palabra a Marilyn Sagnum para que también haga un aporte antes de darle la palabra a Carlos para que haga un cierre final de esta clase. Mari, la palabra es tuya. Bueno, los saludé al inicio, la verdad que ambas intervenciones, la de Florencia primero, la de Carlos ahora para finalizar, me parecen muy importantes. Creo que esto que plantea Daniel respecto de cómo impacta en la complejidad territorial, en la complejidad de la militancia diaria, son cuestiones que tenemos que ir resolviendo pero que claramente yo creo que los hombres y las mujeres del campo nacional y popular tenemos que pensar cómo se redimensionan no solamente las relaciones internacionales, la relación que tenemos que llevar adelante también, por supuesto, con los organismos internacionales, en lo que viene, el condicionamiento de los organismos internacionales respecto de la política interna de cada uno de los países es central. Esto es una cuestión que tenemos que repensar. A mí me tocó en su momento escuchar a Carlos cuando pasó por el Senado
de la Nación antes de ser designado, ¿no? Frente, como nuestro representante frente a la OEA. Y él hizo un planteo muy claro en ese momento. Seguramente, Carlos, lo recordarás, pero nosotros los que éramos legisladores, que en ese momento, en mi caso siendo senadora nacional, teníamos claro cuál era la posición que tenía que llevar adelante la Argentina, que estaba fuertemente condicionada por la política de endeudamiento que llevó adelante Mauricio Macri. La verdad que creo que nuestro gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, que en ese momento creo que fue muy débil frente al condicionamiento que teníamos con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario Internacional. No se trata de caer nuevamente en la lógica que nos imponen estos organismos internacionales que marcan un posicionamiento geopolítico para dentro de cada uno de los bloques regionales y para dentro de cada uno de los países. Yo creo que tenemos que repensar claramente cómo nos paramos de manera soberana, con independencia económica frente a esto, porque de lo contrario se va a seguir socavando el sistema democrático de gobierno, porque el nivel de condicionamiento económico que generan estos organismos internacionales y por supuesto la hegemonía que existe en nuestra región de parte de Estados Unidos, por supuesto que también condiciona nuestra forma de pensar, nuestra cultura, y por supuesto también creo que de algún modo generan este desgano en la militancia política, este desgano en la participación popular, porque son democracias condicionadas, son democracias vulneradas. No es casualidad lo que nos está pasando como país, ¿no? Frente a la vulneración democrática que estamos viviendo, que estamos atravesando. Porque nuestra economía o los resortes de nuestra economía están totalmente cooptados, porque el poder judicial está totalmente cooptado. Lo vimos hace muy pocos días cuando el candidato a embajador Lamelaz decía o planteaba que iban primero a venir a patrullar las provincias argentinas en sus relaciones con China. Esto no es una casualidad, no lo dice porque sí, lo dice porque claramente es el mandato que cree estar cumpliendo fielmente y así lo expresa frente al Senado de la Nación del gobierno de Estados Unidos. Y lo mismo ocurre cuando plantea que va a venir a garantizar la condena a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque Cristina claramente es quien, de algún modo, representa la oposición a este modelo de expoliación, a este modelo de entrega. Y la provincia de Santa Fe, que tiene como principal, no puedo dejar de mencionarlo, ¿no? Tiene como principal socio a China. El comercio con China, de algún modo, es el que tiñe las relaciones comerciales internacionales de la provincia de Santa Fe, que a través de sus puertos saca prácticamente el 25% de las exportaciones que garantiza o que lleva adelante la República Argentina. Tiene que tener una palabra muy clara frente a estas cuestiones. Y tenemos que tener una palabra muy clara frente al condicionamiento económico que nos genera el Fondo Monetario Internacional, como bien dijo Carlos hace un rato, violentando la propia Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional, violentando la Ley de Administración Financiera de la República Argentina, violentando, fíjense lo que se trató en el Senado de la Nación Argentina, ¿no? Esta limitación a los decretos de necesidad y urgencia. Ustedes saben que a través de un decreto de necesidad y urgencia se garantizó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que vuelve sobre los pasos y redimensiona incluso las relaciones con el Fondo Monetario Internacional que volvió a traer Mauricio Macri a la Argentina. Entonces me parece que todas estas son cuestiones que tenemos que pensar o repensar de cara al inexorable próximo gobierno de Fuerza Patria, del campo nacional y popular. Nosotros tenemos que rever las relaciones internacionales pensando en este multilateralismo, pero también pensando en cómo podemos repensar el ingreso a los BRICS, que me parece que es una oportunidad perdida para la Argentina
y también repensar, como decía, la estructura tanto del Poder Ejecutivo por su condicionamiento con aquellos que hoy ostentan la hegemonía internacional, pero también, bueno, cómo reformulamos o reformamos ese poder judicial que hoy responde a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Muchas gracias, felicitaciones por la participación, por la constancia y que sigamos de esta manera. Un abrazo muy grande a todos y a todas y por supuesto mi agradecimiento tanto a Florencia como a Carlos por la participación tan importante en el día de hoy. Así es, compañera, excelente. Bueno, antes de cerrar, breve le pasamos la palabra al compañero Raúl Martínez de Santa Fe Capital, que había pedido para hacer un comentario, una pregunta, y también después de Raúl Martínez, Victoria, que veo que levantó la mano. Así que, chicos, si quieren hacer uso de la palabra, rapidito, sintéticamente, se lo Sí, transfiero a Raúl. es a todos. Bueno, de alguna manera, sí, Daniel Río tiene razón en esto que por ahí sentimos los militantes territoriales, que nos vemos en la doble función de estar permanentemente con personas en las cuales el mediano y el largo plazo es la hora del almuerzo y de la cena, no tienen capacidad de pensar mucho más allá, y mientras tanto vemos lo que pasa a nivel internacional, cómo este gobierno nos mete más en problemas que en soluciones a nivel internacional, y encima con los pocas herramientas que tenemos como para enterarnos de eso, porque los canales nacionales, por supuesto, no pasan eso, así que tenemos que valernos de televisoras internacionales y mucho de lo que es medios gráficos internacionales. Así que, y celebro esta herramienta de capacitación que nos brindan, porque también quería decirlo, venimos de una etapa en la que fuimos gobierno y los militantes no fuimos escuchados, porque no creo que, por ejemplo, en la etapa de Alberto Fernández, los militantes hayamos estado de acuerdo con las determinaciones que tomaron respecto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Veíamos de que Alberto no le daba importancia o no le hizo caso a lo que Máximo Kirchner o Cristina Fernández querían, muchísimo menos lo que nosotros sentíamos que iba por ese lado. Lo mismo con el caso de Vicentín y demás, no somos oídos los militantes. También pasó con el gobierno provincial. Una vez que estuvimos fusionando como gobierno peronista, no fuimos oídos en un montón de cosas. Y lamentablemente las cosas no salieron. O sea que sí, somos territoriales, tal vez no tengamos la capacidad que tienen muchos funcionarios de alto nivel, pero teníamos la razón. Entonces, espero que en el próximo gobierno peronista que tengamos en la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Agnú, que seguramente va a ser nuestra gobernadora, nos siga escuchando como hasta ahora, nos siga capacitando, nos siga teniendo en cuenta. Yo le pongo una ficha a la rubia. Muchas gracias a todos. Bueno, compañero, gracias por tu comentario. Vicky, Victoria Dunda de acá de Rosario, también breve reflexión que quieras hacer para ir cerrando luego. Sí, breve. Primero agradezco la oportunidad de pensarnos. Te agradezco un montón, Carlos, toda la exposición. Y decir esto, yo vengo de la parte ambiental, ¿no? Y bueno, esto que hablaba de la soberanía sobre los bienes ambientales me parece que es algo estratégico. Desarrollar, ponernos a pensar cómo va a ser este nuevo futuro cuando seamos nuevamente gobierno, sobre una política de gestión sobre los bienes ambientales que no solamente garanticen su resiliencia, y su subsistencia, sino que además ese desarrollo que se realicen sobre ellos también tenga esta justicia social, ¿no es cierto? Nosotros recién hablaba Marilyn con respecto a esta, que por decreto nosotros entramos al Fondo Monetario, perdón, y no nos olvidemos que por resolución del Ministerio de Agricultura, Felipe Solá le abre la puerta a Monsanto con la liberación de la soja transgénica y el modelo agrotóxico y demás, y nos desarrolla y nos provoca un cambio profundo en el modelo agrario, que hoy estamos con los territorios contaminados a manos poder, con los suelos reventados, y lo que nos cuesta liberarnos de esa política económica, ¿no? Y fue una resolución ministerial, ni siquiera un decreto de necesidad y urgencia.
Entonces, estas realidades nuestras, internas, productivas, que también nos generan estos mal desarrollos, como bien hablabas vos, la mala alimentación y un montón de cuestiones, creo que ya no nos podemos hacer los tontos con esto cuando volvamos a ser gobierno y hay que poner una política concreta sobre eso. Y no nos olvidemos que hoy en el norte de la Argentina, con la empresa Marco, que tiene Maroc, creo que es, perdón, que está teniendo la soberanía sobre los recursos del agua, ¿no? En varias provincias del norte que las están privatizando. Entonces hay cuestiones que tenemos que tener bien en claro y que una gran parte para que nosotros podamos salir de todo este agujero es tener realmente una política de gestión soberana sobre los bienes ambientales y que les garantice, ¿no?, a la parte interna la salud que necesitamos, ¿no? La salud y la alimentación. Bueno, eso y agradecer. Bien, bien, compañera, excelente. Yo creo que esa reflexión que traes podría ser tranquilamente uno de los trabajos prácticos que podemos presentar y que seguramente después tenemos que ponernos de acuerdo con los compañeros de Santa Fe Capital para tratar de encauzar todos los trabajos prácticos. Gente, para ir terminando, paso en limpio. Mañana nos encontramos a las 10 de la mañana. Los links ya les fueron entregados tanto por mail, por WhatsApp, pero seguramente esta noche salga un nuevo mail de recordatorio. Nos encontramos a las 10 de la mañana virtual, así que como no va a haber un marco introductorio como hoy sí lo hizo Florencia, sino más bien es retomar todo lo que estuvimos dando hoy y reforzar contenidos. Trataremos de empezar puntual a las 10 de la mañana, así que 9:30 los quiero ir paradito en la puerta, a todos y a todas. 9:10 menos cuarto para tratar de ser los más puntuales posible. Carlos, ¿querés hacer un breve saludito y ya cerramos? Total, mañana No, te no, volvemos a... solamente nada, saludarles, agradecerles. Podríamos, si mañana muchas de las personas que estuvimos presentes van a volver a estar, tendríamos que ensamblar, digamos, ¿no? Con la conversación de mañana y tomar las cosas que quedaron abiertas y pendientes de la conversación de hoy. Así que yo agradecerles simplemente y como siempre quedar a disposición. Buenísimo, excelente. Listo, gente. Entonces nos encontramos mañana a las 10 de la mañana y nada, a retomar la formación. Así que saludos a todos y a todas. Nos Hasta vemos mañana mañana. nuevamente. Mañana. Hasta mañana, compañeros, gracias. Nos vemos, con paz.